Vamos a leer juntos, o decir juntos, Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo donde estamos juntos como iglesia local, dando culto a ti, al Dios vivo y verdadero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias porque podemos estar aquí con la bendición de cantar las verdades maravillosas de tu palabra. Pensar, Señor, en todo lo que tú has hecho por nosotros y sigues haciendo. Anunciar y compartir con los que nos rodean el mensaje de nuestra esperanza en Cristo. Oh Señor, derrama tus bendiciones sobre tu pueblo aquí reunido. Alúmbranos con tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en los pecadores y les traiga la salvación, y que tu iglesia sea fortalecida y edificada. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Continuamos con nuestro estudio en Éxodo, capítulo 20, serie de los 10 mandamientos, y específicamente estamos en el 7º mandamiento. Este va a ser el segundo sermón en este mandamiento que estamos tocando. Quisiera volver a remarcar algo que mencioné en el sermón pasado, y que es la importancia de tocar los mandamientos y específicamente este que dice no cometerás adulterio. En primer lugar, es instrucción. Sin importar la edad que usted tenga, somos instruidos por la Escritura. Y el Espíritu Santo utiliza la predicación de su palabra con esa instrucción, y ciertamente Dios, por la instrucción de su palabra, lo que quiere es que evitemos el pecado. Cuando Dios da un mandamiento, ese mandamiento es para nuestro bien. Entonces, si Él dice, no cometerás adulterio, eso que nos está pidiendo es para nuestro bien. Entonces, hay instrucción. En segundo lugar, hay advertencia, porque también vemos en la exposición de la palabra el peligro o las consecuencias que el pecado trae. Entonces, los que se han acercado en alguna manera al pecado, los que han quizás bajado algunas gradas en esa dirección hacia el pozo del pecado, que puedan verse advertidos de no seguir avanzando, de no acercarse más, porque las consecuencias son muchas y grandes. En tercer lugar, podemos hablar de la amonestación. Aquellos que están pecando de este modo, y dijimos que el pecado también tiene un gran rango, ¿verdad? Porque si bien podemos hablar en un extremo de la consumación material o física del adulterio, pero también sabemos que hay muchos otros pecados de inmoralidad sexual que están incluidos en este mandamiento, ¿verdad? Entonces, aún los pensamientos o la mirada, todo eso también tiene que ver con el adulterio en el corazón. Entonces, hay una amonestación de la palabra para que los que están pecando sean llevados a la contrición y al arrepentimiento. Pero en tercer lugar, también es un mensaje de esperanza. El propósito de este estudio, de estos sermones, es la esperanza para los que se arrepienten. Cualquiera sea el pecado, cualquiera sea el grado de ese pecado, para aquellos que se arrepienten y van a Cristo, hay perdón y también hay restauración. Entonces estamos hablando aquí de aquellos que profesan la fe en Cristo y reconocen o se arrepienten del pecado en su corazón, saben que en Cristo tenemos en su sangre limpieza de nuestros pecados y perdón. Por eso volvemos a Él en arrepentimiento y fe. Pero también
aquellos que todavía no tienen una relación personal con Dios salvífica. Puede ser que hablen de Dios, puede ser que vayan a una iglesia, puede ser que tengan algún tipo de afecto por las cosas de Dios, pero todavía no ha habido una transformación genuina. No ha habido un cambio de corazón, un nuevo nacimiento y una fe verdadera en Cristo. Entonces para ellos hay también en la salvación que Dios da el perdón y la restauración. En el sermón pasado vimos la gravedad del pecado. Meditamos cuán perverso es. Hoy vamos a ahondar un poco más en este tema, considerando las maldades que implica. Recordemos que el mandamiento prohíbe explícitamente el pecado en referencia al acto carnal, pero implícitamente está protegiendo y honrando el matrimonio. Entonces, como he mencionado, todo pecado de índole sexual está incluido en el quebrantamiento de este mandamiento, el séptimo mandamiento de la ley moral. Consideremos entonces, hermanos, las características del pecado del adulterio. En primer lugar, vamos a ver varias. En primer lugar, el adulterio es un pecado deshonesto. Es una clase de robo, la más alta clase de robo. El adúltero roba a su vecino la mayor de las posesiones. Es la posesión de una persona a la otra, la intimidad sagrada del matrimonio, la carne de su carne. Alguien construye una relación, podemos pensarlo, ilustrarlo como la construcción de una casa, hace su casa, la edifica, la pinta, la adorna, la llena de cosas bonitas y de repente aparece alguien que quiere usurpar esa casa. El adulterio de algún modo es una usurpación, es un robo. Puede venir a nuestra mente ejemplos y lo vemos muy claro, ¿verdad? En el caso del adulterio del rey David, cuando fue confrontado por el profeta Natán. La ilustración que utiliza allí es de aquel que tenía su corderita, que la cuidaba, ¿verdad? Pero de repente vino el rey y se apoderó de esa corderita. En segundo lugar, el adulterio degrada a la persona, la hace parecerse a bestias. De hecho, es descrito en uno de los pasajes del profeta Jeremías 5:8, al adúltero como un caballo que relincha, dice, cada uno relincha tras la mujer de su vecino. Habla de una conducta impía, adúltera. Es un comportamiento muchas veces peor que animales salvajes, porque hay animales que mantienen su pareja por toda la vida. Se dice que los pingüinos permanecen con la misma pareja toda la vida. También los cisnes, también los castores. Y hasta los lobos. Vean, usamos el lobo como una referencia, ¿verdad?, a personas malas, una manera peyorativa de hablar de los engañadores o de los estafadores. Pero alguien que adultera es peor que un lobo, porque los lobos no adulteran, si pudiéramos ubicarlo dentro del rango moral. En tercer lugar, el adúltero contamina y se contamina. A los demonios se les llama espíritus inmundos y este pecado tiene que ver con inmundicia. Los demonios quieren, si pueden, tomar el control de una persona, hundirla en la contaminación mayor. De hecho, se lee el pasaje, ¿verdad?, que hace referencia a un demonio en un hombre y que sale de esa casa hablando como una casa, ¿verdad? Luego dice, vuelve con otros demonios peores. La casa está como limpia o ordenada, barrida. Pero ¿qué es lo que causan los demonios en ese hombre, en esa manera que está descrito? Todo lo contrario, desorden, mugre, inmundicia. La mujer adúltera, la Biblia la llama pozo profundo. Un pozo profundo es algo
muy peligroso. Muchos cayeron en un pozo profundo y nunca pudieron salir. El cuerpo del creyente es descrito como templo del Dios viviente. Y su alma de algún modo experimenta en alguna medida anticipo del cielo, adornado con las gracias celestes. Pero por el otro lado, el cuerpo de una ramera o de un libertino es un vertedero contaminado y su pasión es estimulada por las mismas llamas del infierno. En cuarto lugar, el adulterio es destructivo para el cuerpo. Dice Proverbios 5:11, cuando hace mención de los consejos que se le había dado a ese joven y los ignoró, ¿verdad? Y dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Ese que lamentaba no haber atendido al consejo, no haber oído a la exhortación, iba a sufrir en su propia carne, en su propio cuerpo, las consecuencias. La inmoralidad convierte al cuerpo en una incubadora de males, trae enfermedades repugnantes, devora la belleza del rostro. La lujuria enloquece. Si se estudia ciertamente la vida de aquellas personas que están en los centros neuropsiquiátricos, muchos de ellos con trastornos, ¿verdad?, que no pueden estar en la sociedad. Ciertamente puede haber algunos que tengan desequilibrios químicos en su cerebro, ¿verdad?, razones que son de enfermedades orgánicas, pero hay un libro, un estudio de un psiquiatra cristiano, James Dobson, que él hablaba, J. Adams, que hablaba de lo terrible que es cuando uno investiga y conoce de la vida de esas personas. La mayoría de ellos ha estado involucrados en el pecado sexual. El adúltero, de algún modo, apresura su propia muerte. La Biblia lo describe como los pasos que da un insensato por la mujer de mala vida. Dice Proverbios 7, versículo 21 en adelante, que esta mujer lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Vean cómo estas descripciones dejan en claro que es destructivo para su propio cuerpo. En quinto lugar, el adulterio drena los recursos. No solo va a desperdiciar el cuerpo, la persona que en ello cae, sino que también va a desperdiciar sus posesiones y recursos. Las mujeres promiscuas y de mala vida van en búsqueda del dinero y son como sanguijuelas para muchos hombres que si pudieran le sacarían hasta su última gota de sangre. Y aunque hablamos en un sentido, en algunas palabras o expresiones refiriéndose a la mujer como la promiscua, también es el hombre, puede ser de un lado o del otro. Es aplicable tanto para hombres como para mujeres. El mandato de Dios y los consejos del sabio apuntan no solamente a que la persona evite males para su propio cuerpo, sino aún también para su propia forma de vivir, sus recursos. Dice Proverbios 6, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de vida las reprensiones que te instruyen. Oigan, niños, jóvenes, aquí. Quizás ustedes todavía no han caído en el pozo del pecado, experimentado las consecuencias del pecado. Dice, para que te guarden de la mala mujer, y podría ser aplicable para que te guarden de hombres libertinos e inmorales, de la brandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en su corazón, ni te
ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y entendemos perfectamente que esta advertencia hecha a los hombres o en referencia a la mujer inmoral también es válida para las mujeres acerca de los hombres libertinos inmorales. ¿Quieren otro ejemplo bíblico que confirma esta tesis de que el pecado lleva a una pérdida de recursos? ¿Qué pasó con el joven que se fue de la casa de su padre, el hijo pródigo? Gastó toda su herencia, cayó en el despilfarro en manos de las rameras, dice Lucas 15:30, viviendo perdidamente. Y sabemos más de un ejemplo de aquellos hombres adinerados que, llegando a su vejez, están acompañados de una mujer bella y joven. Y aquí lo que vemos es que los pecados se complementan casi que perfectamente. El hombre va detrás de su lujuria y la mujer va detrás de su codicia. Y los dos van cediendo y quebrantando los mandamientos de Dios, camino a una condenación segura. Todo esto está advertido en la palabra, instruido acerca de la gravedad y la maldad de este pecado. En sexto lugar, el adulterio destruye la reputación. Dice Proverbios 6, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 32, 33. Ningún médico podrá curar las heridas de la reputación. Ustedes saben la historia que tenemos en la Escritura del adulterio del rey David. Aun cuando sabemos que en la misericordia del Señor él fue perdonado por Dios y restaurada su relación con Dios, las consecuencias de su pecado le siguieron hasta el último momento en su vida y muy grandemente en su reinado. Cuando el adúltero muere su vergüenza, sigue viviendo. Los hijos fuera del matrimonio, decía alguien, son como monumentos vivientes de esa vergüenza. Solo los que están en Cristo Jesús pueden vivir y tener paz de que sus pecados han sido perdonados. En su vieja vida, antes de conocer a Cristo, en algunos casos, tristemente, cuando también los cristianos tropiezan y caen, es un caso sabido recientemente de un predicador bastante conocido llamado Steve Lawson, que cayó en una relación inmoral. Recientemente él hizo público su arrepentimiento y habló del proceso de restauración que él está viviendo. Pero ¿cuánto daño a la reputación de esta persona que por tanto tiempo sirvió al Señor y quiso instruir y guiar a otros? Entonces debemos ver allí el mal para advertir las consecuencias. Si usted es consciente hoy de los males del pecado, va a procurar evitarlo. Y si está en ese pecado, va a procurar ir a Cristo para tener en el perdón, pero también para ser transformados, para dejar ese pecado. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección. No es voy a Cristo para que me dé perdón, pero sigo en el pecado. La verdadera vida del cristiano es aquella en el que el pecado es un accidente y constantemente debe estar arrepintiéndose de él. No puede ser una práctica constante. Los que están necesitados de perdón y de reconciliación deben pensar en Jesucristo. Tienen que meditar en el Evangelio. El Señor Jesús, cargando su cruz, caminó hacia el Calvario
y allí en el Calvario fue levantado. El Hijo de Dios sin pecado, el esposo perfecto que dio su vida para salvar a su esposa, a la iglesia, se entregó, derramó hasta la última gota de sangre para darnos la salvación. Si usted quiere tener la paz y el perdón de todos sus pecados, incluido este, debe ver a Cristo en la cruz por fe, muriendo por usted y creer que Él pagó por su pecado. Y arrepintiéndose de su pecado, recibir la justicia que solo viene por Él. En séptimo lugar, el adulterio daña la mente, roba el entendimiento, nubla los pensamientos, oscurece la conciencia, adormece el corazón. Dice Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Los pecados sexuales ciertamente corroen la pureza del corazón. Vean el ejemplo claro de lo que pasó con Salomón, aún siendo el hombre más sabio y aún teniendo tantos dones y riquezas. Se llenó de mujeres y ellas lo llevaron a la idolatría. El hijo del rey David, tan bendecido, con el trono, con riquezas, con sabiduría, pero no guardó su corazón y su mente fue perjudicada. Debemos pensar en el gran daño que causa a la mente y específicamente en nuestros tiempos, el mal terrible de la pornografía. La adicción a la pornografía debe ser uno de los males más populares en nuestros días. Y si estudiamos la historia de la sociedad y los medios de comunicación y todo, quizás los que ya están grandecitos, de verdad, tenemos ya algunas canas, se dan cuenta de eso. De repente se acuerdan de alguna canción de los 60, los 70, ¿verdad? Y empiezan a escuchar la letra con detenimiento y dicen, mirá lo que decía esa letra, vea, ya ahí ya estaba el germen de la inmoralidad, de querer meter en la mente y en el corazón de la juventud, de los niños, el libertinaje. Ni que hablar de ver algún video de esa época donde las canciones ya estaban mostrando ese libertinaje que de alguna manera iba tomando más lugar en la sociedad. Hoy en día ya es todo mucho más pornográficamente explícito en esta sociedad. Es triste. Pero el enemigo de nuestras almas ha obrado en la sociedad actual en todos estos últimos años para normalizar lo que antes era aberrante. Antes la gente se escondía para las cosas malas. Hoy pasa en cualquier momento en la televisión, ni que hablar en las redes sociales, ni que hablar del peligro que es para los niños o adolescentes, y escuchen los que están aquí, el peligro que es tener un teléfono celular y estar solos y no tener control. Los padres debemos tener sumo cuidado con esto, porque ellos pueden ser expuestos a muchas cosas que quizás en otras épocas no se veían en décadas. Ellos lo pueden ver en tan solo poco tiempo. El diablo ha obrado en el detrimento de esta sociedad, sexualizándola, pervirtiéndola, atacando el plan perfecto, el diseño perfecto de Dios, porque la sexualidad tiene su lugar agradable, placentero y perfecto, tal como Dios la creó dentro del matrimonio. Muchos están adictos bajo las garras del enemigo por los lazos de la pornografía. Muchos no van a querer admitirlo. Muchos no van a buscar ayuda. Y algunos, tristemente, diciendo ser cristianos y discípulos de Jesucristo, van a querer permanecer en silencio para no sufrir quizás ninguna crítica. Pero este puede ser un engaño del mismo diablo para que luego ese pecado siga bajando
en peldaños que le llevan a algo mayor. Y puede ser aún más escandaloso, con mayores consecuencias. Por eso debemos estar alerta. Y especialmente con los niños y con los jóvenes, advertirle del mal que hay, que daña la mente. Dicen que los estudiosos que la adicción a la pornografía genera en el cerebro de la persona que está expuesto estímulos que son muy superiores a las drogas químicas. Entonces debemos ver lo malo que esto es para ver también lo terrible de las consecuencias. Incluso gente adulta, algunos aún estando casados, pueden estar luchando con esto. Esto es un tema que tiene que ver con su vida espiritual, su relación con Dios. Va a afectar su matrimonio, va a afectar su familia. En octavo lugar, el adulterio acarrea juicio. Juicio en este mundo. En la historia bíblica vemos que el adulterio era castigado con la muerte. El adúltero y la adúltera debían ser condenados, dice Levítico. En esa sociedad teocrática, la muerte habitual para ciertos pecados, la pena capital, ¿verdad? Era el castigo. En el caso del adulterio, la muerte era la lapidación. Por eso las personas que encontraron a la mujer adúltera en su acto de pecado la trajeron a Jesús para provocarlo y tentarlo, porque ya los judíos no estaban al cargo del gobierno, eran los romanos, y entonces querían provocar a Jesús para que se cause allí una muerte, para que hubiera allí la aplicación de la ley con la lapidación de esta mujer y que Jesús también pudiera ser acusado. Y si no cumplía con eso, iba a ser acusado por no cumplir la ley, pero Jesús fue muy sabio y confrontó primero el corazón de ellos diciendo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno de ellos pudo tirar la piedra porque sabían que habían quebrantado la ley de Dios. Y el Señor mostró para con ella perdón y misericordia. Muchas culturas paganas mostraban repudio a este pecado y aplicaban penas severas. En la cultura actual no hay una condena civilmente por el adulterio, aunque se puede ver en algunas legislaciones el vestigio de que es algo malo, reprochable, ¿verdad? Pero no va a haber una condena por el adulterio. Pero pensemos cuánto mal ha provocado y cuántas consecuencias ha acarreado a tantos matrimonios esto. Muchas veces el cónyuge que es víctima del engaño también ha actuado de una manera violenta, ha traído tragedia. Quizás los gobiernos civiles hoy en día no castiguen este pecado, pero Dios sí es un juez justo. Y vean lo que dice Hebreos 13:4: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La iglesia sí debe juzgar el pecado. Es necesario que el pecado sea expuesto entre aquellos que dicen ser discípulos de Jesucristo, obviamente con el propósito de llevar a la persona a la confesión y a la restauración. Pero el pecador impenitente debe ser removido de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor debe seguir los mandamientos de Cristo y ningún impenitente puede permanecer invocando el nombre de Cristo entre los salvos. En noveno lugar, el adulterio sin arrepentimiento condena el alma. Esto es muy claro en las Escrituras. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, entre otros tantos pecadores impenitentes que aparecen en la lista, ninguno de ellos heredará
el reino de Dios. Los que transgreden este mandamiento no escaparán de la mano de la justicia divina. Dios los castigará severamente, a menos que estén refugiados en el perdón de Cristo, el Salvador, el Mesías, a quien Dios envía para que el ser humano halle perdón. Aquellos que han experimentado el poder del Espíritu Santo en su propia vida para ser transformados, para dejar atrás una vida de pecado y de inmoralidad y vivir conforme a la vida de fe de los discípulos de Cristo. Recuerden los creyentes la importancia de la piedad para apropiarse de los medios de gracia para vencer el pecado. Queremos instruir, ¿verdad?, a los niños, a los jóvenes, y hablarle de lo malo que es el pecado, de lo terrible que es el pecado. Y también lo hacemos entre nosotros por los medios que Dios ha provisto. De hecho, la predicación es uno de esos medios para animar a los creyentes en cualquier edad y en cualquier etapa de su avance en la fe o de madurez, a buscar al Señor, a depender del Señor, a apropiarse de los medios de gracia, a orar, a leer la Biblia, a unirse a una iglesia y permanecer en comunión con los santos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Espero que en los dos grupos allí descritos, usted diga: yo soy de los piadosos, yo soy de aquellos que quieren ser librados por el Señor. Pero los que están en el otro grupo son los que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Cristo es Señor. Él dice: no cometerás adulterio. Cada paso en dirección hacia ese pecado debe ser visto como una manera de levantarse en rebeldía contra el señorío de Cristo. Decía Watson: el placer dura solo un momento, pero el tormento toda la eternidad. Los manjares más ricos pueden estar envenenados, pero si usted tiene la información del veneno en ese pastel, por más deleitoso que se vea, no lo va a comer. Los cristianos somos viajeros camino a la Jerusalén celestial. Y se nos van a presentar muchas tentaciones y debemos abstenernos pensando en el juicio que va a venir sobre este mundo. Había un sacerdote jesuita que hablaba acerca de un árbol que crecía en España, que tenía un olor dulce y era agradable al paladar, pero su jugo era venenoso o es venenoso. Este es un emblema del placer propio de la inmoralidad que surge en una relación incorrecta. Muchos son los soldados que han sido derribados por causa de este pecado y numerosos son también los que han muerto. Finalizo este sermón, hermanos, reflexionando acerca de una historia que una vez oí, de acerca de un rey que tenía un precioso jarrón muy valioso, muy costoso, de una porcelana bizantina, algo muy fino. Había sido hecho a su gusto y que ciertamente una vez fue quitado, robado, sustraído del palacio, pero luego del tiempo alguien lo encontró a la orilla del camino, quebrado y partido en varias partes. Esa persona lo juntó y lo llevó e intentó con muchos artesanos o especialistas poder restaurar ese jarrón, pero ninguno tenía la capacidad para hacerlo. Hasta que un hombre con mucha sabiduría y capacidad se encargó de pegar cada una de las piezas en el lugar correcto, virtiendo oro
por esas rajaduras, de modo tal de que el jarrón quedó no solamente unido, sino aún precioso en su aspecto. No solamente eso, sino que el que lo restauró estuvo dispuesto a pagar una suma de precio incalculable. Y el propósito era llevar de nuevo el jarrón a las manos del rey para que esté allí en el palacio. Puede haber personas en este mundo que han sido como estos jarrones que han tropezado, que han caído, que han estado hechos pedazos por la inmoralidad. Para esas personas que tienen el pesar de sus experiencias pasadas, sepan esto, solamente en las manos correctas usted puede ser restaurado. Solamente en las manos de Jesucristo usted puede ser redimido y puede volver a las manos del Rey, al lugar donde pertenece. Quiere el Señor Dios traer por medio de este sermón instrucción para evitar el pecado, advertencia para frenarse si está siendo tentado, pero también llevar a reflexionar y aquellos que están tropezando, confesar su pecado y arrepentirse. Y si aún no han experimentado el perdón en Cristo, puedan ir a la cruz de Cristo, donde el Señor nos recuerda que aquel que llega a Él no le echa fuera. Solo en las manos de Cristo, el buen alfarero, usted puede hallar el perdón y su vida puede ser restaurada. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Misericordioso Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu ley. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tus mandamientos, aborreciendo el pecado. Líbranos de caer en este pecado, no solamente, oh Dios, en el acto de inmoralidad con nuestros cuerpos, sino aún también en nuestra mente, en nuestros ojos, nuestras emociones. Oh Señor, que amemos tu palabra, que honremos el matrimonio y tú derrames tu bendición en cada matrimonio aquí presente para vivir en fidelidad conyugal. Líbranos, Señor, de tropiezo, de que haya infidelidad, engaño. Y ten misericordia de aquellos que se sienten contritos y humillados, quizás por el recuerdo de los pecados del pasado, los tropiezos del presente, o que todos ellos vayan a Cristo en arrepentimiento y fe. Si hay alguien, oh Dios, que necesita restauración, pueda percibir el gran amor que tú tienes y el poder que tienes para restaurarlo. Pedimos esto en el nombre de Cristo.